¿Qué es una torre de enfriamiento? Las torres de refrigeración o torres de enfriamiento de agua son equipos que basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural que utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas. ¿Por qué es tan importante las torres de enfriamiento? En primer lugar tenemos lo que es gran cantidad de procesos industriales, las cuales consumen una gran cantidad de agua. Este consumo de agua podría ser en el estado de vapor o en el estado líquido. Los servicios son múltiples basados en la calefacción o enfriamiento. Una vez que el agua se utiliza es desechada, provocando una pérdida de materia y energía en algunos casos considerables. Las torres de enfriamiento nos sirven para poner en contacto el agua y el aire por circulación. Esto quiere decir que a través de elementos que crean una gran superficie y favorecen el fenómeno de transporte de materias y energías. Asimismo, el agua y el aire son materias de bajos costos. Cuando se manipulan en grandes cantidades, como en muchas operaciones de enfriamiento de agua, es esencial el uso de equipos de costos iniciales y operaciones bajas. Funcionamiento de las torres. Posee un rendimiento de enfriamiento óptimo de un 90%. También tenemos lo que es la masa del agua evaporada, que extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua y un aumento de temperatura del aire. Se tiene lo que son las diferencias de temperatura. En este caso es del agua a la salida y la temperatura húmeda del aire. Se llama acercamiento o aproximación, ya que representa el límite termodinámico de enfriamiento al que puede llegar el agua. Una de las condiciones de proceso es que no debe de existir obstrucción en tubería por corrosión, y al existir obstrucción se forman costras por durezas del agua, porque en muchas ocasiones el agua posee una dureza relativamente muy alta. La temperatura del agua marca un registro de entrada de 120 grados Fahrenheit y la temperatura mínima en el bulbo húmedo se registra con los valores de ingreso del aire a la cámara de la torre. Enfriamiento del agua por evaporización. Al generar vapor de agua en industrias se invierte calor. ¿Esto para qué? Pues para que ocurra dicho efecto térmico. El calor disipado de contacto en la superficie se emitirá debido a la transferencia de calor en ambas superficies. A medida que el tiempo transcurre en un cierto intervalo, el calor se mantiene latente. De acuerdo al principio térmico por evaporización, se genera a medida que ambas superficies están en contacto directo con la superficie de radiación térmica. Las interacciones de temperatura son la temperatura de la masa del agua, la temperatura de la masa del aire y la temperatura de la interfaz. Existe asimismo una reducción de temperatura del aire más caliente hacia el más seco. Las torres de enfriamiento se clasifican en tres tipos. En primera está la circulación natural, que en esta puede ser atmosférica y tiro natural. De tiro mecánico se encuentra tiro inducido y tiro forzado. Y por último método encontramos de flujo cruzado. Las torres de enfriamiento en circulación natural, en este caso serían las atmosféricas, nos dicen que el movimiento del aire depende del viento y del efecto aspirante de los aspersores. Se utilizan en pequeñas instalaciones y depende de los vientos predominantes para el movimiento del aire.
En circulación natural tenemos los que son de tiro natural. En este aspecto tenemos los que son las diferencias de densidades. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de ella entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre, y se utilizan en chimeneas de gran altura para lograr el tiro deseado. Las torres de enfriamiento de tiro mecánico es donde el agua caliente que llega a la torre es rociada mediante aspersores que dejan pasar hacia abajo el flujo del agua a través de unos orificios. Esto mismo se subdivide en tiro inducido y en tiro forzado. El tiro inducido es el aire que succiona a través de la torre mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. En este caso son las más utilizadas. El tiro forzado es el aire forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Después, por último, tenemos lo que es el flujo cruzado. En el flujo cruzado el aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. Estas torres necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las torres a contracorriente. Tenemos las estructuras de torres de enfriamiento. En primera tenemos lo que es el ventilador, ya que es el encargado de extraer la cantidad de masa del aire caliente desde el interior de la torre hacia el exterior. Tenemos también lo que son las bombas de circulación. Estas bombas generan circulación de fluido en el interior de la torre con la finalidad de ejercer un intercambio de temperatura. Tenemos también lo que son los rellenos. Son los encargados de disipar el calor latente que viaja desde la parte superior hasta la inferior de la torre. Según el diseño de estos elementos, el calor se disipará por un intervalo de tiempo. También están lo que son los rociadores. Es el encargado de fluir el agua en el interior de la torre. Según su diseño mecánico, se optimizará los recursos de enfriamiento de la torre. También tenemos los que son el calentador. Es el encargado de generar calor al fluido para que el proceso termodinámico de transferencia de calor comience a actuar en equipo. Tenemos las estructuras. Es la armadura central del equipo donde debe presentar una rigidez para soportar el peso de todos los elementos que conforman el equipo. Usualmente se la construyen con planchas metálicas de torque para exigir resistencia mecánicas. Tenemos lo que es el medidor de caudal. Es el encargado de medir la cantidad de caudal que ingresa y sale de la torre en un cierto intervalo de tiempo. Y por último tenemos lo que es el sensor de temperatura. Nuestro sensor de temperatura nos mide la temperatura de ingreso y salida del agua hacia la torre. Se verifica el modelo de transacción con los gradientes de temperatura a medida que el tiempo esté incrementando. Equilibrio de un flujo de agua en una torre. Es de mucha importancia la distribución del flujo de agua en una forma correcta y equilibrada. Y ahora, si la torre tiene dos o más celdas donde se distribuye el agua, a cada una de las celdas se le debe de distribuir de igual cantidad de agua para que la torre funcione de manera apropiada. Después tenemos lo que es colector de distribución. El colector de distribución es para repartir el agua por el material de relleno. Estos recipientes suelen tener una serie de agujeros calibrados. El agua caliente de retorno del condensador se vierte en el recipiente por bombeo.
Y por último, la descarga se distribuye por ambos lados de la torre. Para obtener el flujo correcto se utilizan una o más válvulas equilibradas. Se tiene la transmisión de calor en la torre de enfriamiento. Existe la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Tenemos lo que es la vinculación entre cuerpos de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, cuando la transferencia hasta que ambos cuerpos se encuentren a la misma temperatura. Una de las compañías que diseñan torres de enfriamiento está Bypack, está Reinsa, Odine, Technology, Marley, Industrial Mexicana, Croslow, TowerTech y Sinax Torre de enfriamiento. Materiales de la torre de enfriamiento. Tenemos lo que es el ceramiento de poliéster armado con fibra de vidrio. En este caso se debe requerir información sobre la calidad de la materia prima y su acabado de fabricación, que asegure la resistencia y la estabilidad mecánica. También tenemos lo que es el caso de cerramientos o estructuras de acero inoxidable, que se tendrá en cuenta la resistencia de algunos de los aceros denominados genéricamente inoxidables frente a los ataques de los compuestos fluorados. Asimismo, se suele decir que la normativa y la legislación vigente determinen que los materiales de las instalaciones y constitutivos del circuito resistirán la acción agresiva del agua y del cloro y de otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. Se evitarán los materiales que favorecen el desarrollo de bacterias y hongos, como el cuero, madera, fibrocemento, hormigón y los derivados de celulosa. Uno de los aspectos muy importantes que debe existir dentro de una torre de enfriamiento es saber si el flujo está en buenas condiciones. ¿Y cómo se debe saber eso? Es a través de un plan de acción de mantenimiento. A través de un plan de mantenimiento se puede obtener saber el comportamiento del aire y del agua, y así se estaría trabajando una torre de enfriamiento y el flujo no tendría ningún tipo de obstrucción al pasar en la tubería. A continuación presentamos lo que es de la compañía Reinsa. La compañía nos está brindando una propiedad de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Esta es utilizada en la fabricación de torre de enfriamiento. Este torre de enfriamiento posee una alta resistencia mecánica, es de resistencia a la corrosión y es muy ligero. Una de sus características generales es que la carcasa fabricada en una sola pieza de material poliéster forzada con fibra de vidrio. Es protección en el exterior, es acoplamiento directo. Las puertas en acceso grandes y fáciles de remover. Aquí podemos apreciar lo que es la entrada del aire lower y apreciamos lo que es la salida del agua fría. También apreciamos lo que es la entrada del agua caliente y la sección del cuerpo o carcasa, como comúnmente se llama. El relleno tiene mayor superficie de área de contacto entre el aire y el agua y se puede utilizar para todos los requerimientos de enfriamiento. Este ejemplo que podemos ver es de la torre de enfriamiento que se encuentra en el IMSS de Veracruz.